Bien, ahora sí, perfecto. Justo antes de compartir mi pantalla, gracias Pati por la recordación. Les deseo a todos un súper día. Hoy es un día súper especial, no solamente porque estamos en plena preventa de los códigos de Prisma IO, también es el inicio de un nuevo año chino, es un año para nosotros los que estamos vinculados con la ascendencia oriental muy importante, así que los invito a que puedan tomar de esta charla los mejores tips que he querido compartir con ustedes, porque ya que tenemos frente a nosotros un único momento de lanzamiento de Prisma IO, es como que queremos saber, porque yo también es la primera vez que estoy viviendo este lanzamiento del Prisma. Les digo que después de todas las acciones que estamos haciendo con el equipo, las conversaciones que se generan son maravillosas y yo solamente les digo que hay que tener fe en la fórmula de poder seguir haciéndolo siempre, mostrar el producto, mostrar la oportunidad. Entonces comencé a buscar entre libros, entre algunos videos, cómo podía compartir hoy con ustedes, cómo se llega a ese momentum, cómo es que nosotros podemos crear nuestro momentum para nuestros propios negocios. Así que estoy averiguando y gracias Patti por estar acá porque creo que Patti es el mejor ejemplo de una líder que ha creado varios momentums en toda su vida en Nuskin. Así que tengo contigo tres, tres claves sobre qué hacer en en un lanzamiento. Cómo es que los líderes pueden crear grandes resultados y es porque ponen su foco en crear un momentum. Entonces, cuando hablamos de momentum, ¿a qué nos referimos primero? Primero es que el momentum no se espera, el momentum se crea. Entonces, si es que tú estás acá y sabes del poder del prisma, si ya lo tienes, si has visto todas estas reacciones de las personas que están cambiando su mentalidad con respecto al bienestar, cuando están involucrándose con mejorar sus hábitos, tienes que saber que el momentum lo tienes en tus manos. Es decir, tú puedes decidir si vas a crear un momentum histórico para tu negocio. ¿Y por qué te digo? Porque el momentum no es más que la mezcla de tres cosas. Primero, el estado mental. O sea, es importante que sepas que está en ti, que está en cómo tú te vas a visualizar, cómo tú te vas a hablar, cómo tú te vas a ver. Va a estar también vinculado a qué decisiones son las que vas a tomar y cuál es la velocidad emocional que vamos a enfrentarnos para crear este momentum. El momentum no es suerte. El momentum no significa que tuviste más contactos que otro. El momentum no significa que uno tenía más tiempo que otra persona. O incluso es porque esa persona logró un momentum porque estuvo en el lugar correcto. El momentum se crea y puedes buscar mucha literatura, puedes buscar mucha información en todas las inteligencias artificiales y en los éxitos de los empresarios de las diferentes industrias, en especial en la nuestra, los momentum se crean. Y cuando hablamos de crear, puedes buscar ejemplos que te puedan inspirar. Por ejemplo, y lo puedes corroborar. Yo los invito a que lo puedan corroborar. Yo le pedí a Gemini, a ChatGPT y al mismo Google cuáles fueron los principales networkers que pudieron crear momentums, que pudieron dejar un legado y me mostraron una gran lista. Y miren que dentro de esa gran lista está Nathan Riggs. Y hace un par de semanas, cuando Alex estuvo como invitado en una llamada igual que la de hoy, gracias a Patty, Alex hablaba mucho de Nathan Riggs. Entonces, miren que es importante poder tener ejemplos, ¿no? Tener ejemplos porque Alex habló en ese momento de cuando tú sabes a dónde tienes que llegar y cuando tú sabes dónde estás, también tienes que observar patrones. También tienes que observar patrones y también tienes que observar conductas de las personas que ya trazaron o que ya lograron un resultado. Entonces, si tú quieres crear un momentum, puedes buscar qué es lo que hacían estas personas. Y yo he podido resumir en siete
códigos claves. ¿Qué es lo que hicieron estas grandes personas para crear un momentum explosivo en la historia de la industria del network marketing o de las diferentes empresas de las que fueron parte, ¿no? Entonces, hay 7 importantes elementos para tener este momentum o para poder crear el momentum imparable o para poder crear un momentum que vamos a poder marcar un antes y después en nuestros negocios. El primer código es que la identidad va primero que la estrategia. ¿Qué significa esto? Cuando muchas veces nosotros estamos frente a un momento como el de un lanzamiento, como en este caso estamos frente al lanzamiento del Prisma IO, a veces queremos saber todo, a veces queremos resolver preguntas. Perdón, y ahora sí, continúo. Entonces, y les digo porque me ha pasado, porque me pasa o porque lo escucho, ¿no? Pero ¿qué pasó si el dispositivo hizo esto? O qué pasó? Entonces, siempre van a haber preguntas alrededor de nuestro. Siempre estuve en entrenamiento de la compañía la semana pasada en la página Somos Nuskin y vi muchas preguntas que son válidas, completamente válidas. Pero si tú eres ese líder, que quiere crear un momentum, tú tienes que empezar a saber que un líder no está esperando las respuestas. Un líder tiene que actuar como ese líder que va a crear un momentum. Entonces no significa que voy a ver cuando me respondan, voy a ver. O no, quizás hoy día no hice ninguna medición o no hice ninguna demostración porque estaba esperando. No, los líderes que crean momentum se convierten No, primero. espera. Uy, hola, Patricia, Pati, ya, listo, gracias, Sí, Pati. Entonces, no, perdóname, Patita, era Patita Jurado. Bien, entonces lo que te quería decir cuando te digo que la identidad va primero que la estrategia es primero cómo empiezas a hablarte. Y miren que uno va a tener diferentes obstáculos o diferentes situaciones por resolver en el camino, pero lo importante es que tú tomes la decisión de que vas a ser ese líder que va a crear un momentum en tu organización. Por eso es que el cambio no viene de afuera, viene primero de uno mismo, viene de cómo te ves, de cómo te hablas. Entonces, una vez que ya tienes claro que el primer código es la identidad, es importante que también sepas que cuando quieres crear un momentum, las decisiones tienes que tomarlas rápidas y tienes que ejecutar lo que decides, porque el momentum está muy vinculado con la velocidad. Un líder que crea momentum no se frena o no le da espacio a la duda, ¿no? Yo siempre digo, a veces tengo tornillos que se están saliendo de mi mente porque tengo dudas, pero después digo, no, métete, 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 y acciona, porque cuando tú le das espacio a la duda, te frenas y cuando te frenas es cuando de pronto comienzas a procrastinar y de pronto comienzas a darle espacio a dudas que no tienen, que tú no tienes las respuestas o que no, o comienzas a pensar en situaciones en donde tú no vas a tener el control. En cambio, de lo que sí tienes control es sobre tu accionar. Entonces, cuando estamos hablando sobre nuestra acción, es importante que tú comiences a asociar, ok, si hay un lanzamiento nuevo, como Prismaio, si hay este momento, entonces, ¿qué tengo que hacer de forma inmediata? Si vamos a tener un nuevo dispositivo en nuestras manos, entonces, ¿cuál va a ser la comunicación inmediata que tengo que tomar? ¿Qué es lo que tengo que compartir? Y sobre todo, para crear un momentum, tengo que participar de los eventos. Y hablo de los eventos, sean presenciales, sean online. Y si de pronto tienes algunos peros, tú también crea tu propio evento. Por ejemplo, nosotros mañana tenemos un evento en Perú. Sin embargo, la semana pasada yo vi tantas historias de toda la gira extraordinaria que ha hecho Patti con Andrés, con Héctor, que yo comencé a llamar a mis amigos y yo les decía, oigan, ¿saben qué? Quiero hacer la gira de este nuevo dispositivo en sus empresas. Y de pronto tú comienzas a crear las situaciones. Entonces es importante que tomes una decisión, pero que también las ejecutes rápido. Porque a veces podemos tomar una decisión y decir, sí, lo vamos a hacer, y no lo hacemos. Entonces, si quieres crear un momentum, es importante que puedas tomar conciencia de cuán importante es ejecutar rápido.
sin miedo, o mejor dicho, con miedo, pero con acción. Por ejemplo, les cuento ayer, mientras que estaba preparando este material, de las llamadas que hice la semana pasada a todos mis amigos que les decía, quiero hacer la gira del Prisma en las empresas. Y te sale la creatividad porque les decía, escúchame, estoy en un pre-lanzamiento y de pronto esto no lo va a tener otras empresas y puede ser una diferencial para tu oficina de recursos humanos o para tu área de bienestar. Y ayer una señorita encargada del área de bienestar me respondió un audio y me dijo, bien, mañana te espero a las 10:30 de la mañana. Entonces, miren que las acciones siempre van a tener como consecuencia un resultado. Y incluso como parte de esta fórmula de cómo creamos momentum, el número 3 es poder obsesionarnos por eventos y lanzamientos. Miren que la literatura decía que un líder que crea un momentum, un líder que obtiene un momentum, es un líder que construye calendario. Y les digo algo, yo observo mucho. Miren cómo Patti y Andrés, que son nuestros líderes, desde inicios de año, ellos ya tenían su calendario. Ellos ya sabían que iban a estar en Chile, ellos ya sabían que iban a estar en Perú, ellos sabían que iban a estar en Colombia y probablemente tengan más actividades programadas. Entonces tú también tienes que comenzar a crear tu propio calendario si quieres crear este momento. Un calendario con acciones tan específicas como cuándo voy a llamar, cuándo voy a enviar una información, cuándo voy a hacer una visita, cuándo voy a hacer una campaña con Prisma IO gratuita, porque tener un calendario de actividades ya sé que me ayuda a poder también crear un momentum para mi negocio. No se negocia la asistencia a los eventos. ¿Por qué? Porque voy a impulsarme a no solamente tener una participación, sino que también voy a enseñar a otras personas a que puedo generar un cambio en mi negocio participando de estos eventos. Es más, leía que un líder que crea momentum no tiene el año dividido por meses, si no tiene dividido el año por eventos. Y nosotros tenemos muchos eventos, la compañía nos brinda muchos eventos. Nosotros para empezar tenemos 2 viajes. Y Alex también lo dijo. Alex dijo que habían hoy en día 2 estrategias claras de la compañía y te las quiero volver a recordar. La primera estrategia se llama viaje de éxito, que es cada 6 meses. Y la segunda estrategia se llama Prisma Eye. Entonces, si nosotros queremos crear un momentum, tendríamos que tener claro estas 2 estrategias para poder apalancarnos de estas 2 estrategias, para poder saber que tenemos que calificar a nuestro viaje como un indicador de expansión de nuestro negocio y también tenemos que ser líderes con Prisma IO para poder crecer y crear un momentum en nuestras oficinas. El 2 me lo confirman. Ah, sí, claro, no te preocupes, Ingrid. Es sobre la velocidad. Decisiones rápidas, ejecución inmediata. Es la velocidad que uno puede tomar o que uno comienza a ejecutar acompañado con una decisión. La tercera es esta obsesión por crear eventos, por armar tus propios eventos. Si es que hasta podríamos hacer eventos online. Justo la semana pasada decíamos, ok, después de nuestro evento presencial, hagamos una charla de antioxidantes gratis para mamás con pediatras que también ya están con Prisma IO y gracias Tao porque me decía, Haru, y esta charla también la puedes hacer online. Entonces miren que todos podemos crear eventos porque al final, cuando nosotros estamos frente a personas midiendo, exponiendo, hablando de bienestar, todos, créanme, todos quieren estar más saludables. Bien, el código número 4 es poder gestionar nuestras emociones a alto nivel. Esto me pareció sumamente clave, enriquecedor, porque a veces pensamos, o lo digo a título personal, ¿no? Yo muchas veces pensaba que quizás si a una persona le fue bien fue porque hizo las cosas bien o porque tuvo todo a su favor, ¿no? Pero en realidad, cuando he tenido mejores resultados en el negocio, ha sido cuando he tenido muchas situaciones por resolver, pero he podido
enfrentar esos obstáculos. Y eso me hace acordar mucho al pensador número 4 de cuando Alan nos enseña a cómo vas a pensar para poder actuar. Entonces, no estoy diciendo que el camino vaya a ser fácil, pero nosotros si queremos crear un momentum para nuestros negocios, tenemos que ser conscientes que un momentum no va a ser ausencia de problemas. Los momentum van a tener retos, van a tener situaciones por resolver, pero está en uno la velocidad para poder recuperarnos. En el libro hablaban de las 24 horas, la regla de oro de las 24 horas, 24 horas para poder celebrar, 24 horas para procesar una caída y 24 horas después, enfoque total. Entonces, miren que cuando nosotros tenemos esta regla de oro como que claro, si nos fue bien, ok, lo celebro 24 horas y de ahí continúo en la acción diaria. Si tenemos algún reto, ok, 24 horas para procesarlo, para saber cómo mejorar, para saber si estuvo bajo mi control, si estuvo bajo el control de otros. Y después, miren que dicen 24 horas y enfoque total. Enfoque total. Y esto me llamó mucho la atención porque hablaban mucho de la diferencia de los líderes que reaccionan y los líderes que crean el momentum. Entonces, claro, si tú solo vas a reaccionar frente a las situaciones que van a pasar, probablemente vayas a ser un líder promedio, pero si quieres aprovechar este gran lanzamiento con Prisma IO, pues los líderes tienen que crear el momentum y cuando creemos el momentum o mientras estamos creando el momentum y se presentan situaciones, pues uno tiene que responder estratégicamente. Y tenemos una línea de auspicio maravillosa, entonces siempre va a haber un patrocinador que va a estar contigo ayudándote a encontrar estas soluciones estratégicas para poder responder justamente a estas situaciones en las que no vamos a ser ajenas, sino que más bien en las que vamos a tener que enfrentar y solucionar. Bien, a ver, estoy bien con el tiempo. El código número 5 para que son esta Fernanda. códigos. Yo El juego todavía la... Ya está, creo que listo. Bien, el código número 5 es tener este foco obsesivo en la duplicación simple. Y acá yo siempre voy a hacer un bonus track y mención porque yo siempre les conté el año pasado que yo ingresé en Nuskin en el 2021 y en el 2022 me gané mi primer viaje de éxito a Jamaica. Y después de este viaje de éxito, que yo estaba súper emocionada, súper contenta, de pronto la organización cambió y la gente se fue y me quedé sola y después regresó una persona y después caminaba con mi patrocinadora siempre y siempre éramos las tres. Y el año pasado, después del kickoff de Perú, yo vi muchos equipos crecer, muchísimos, o sea, en verdad toda una sala llena de nuevos equipos, diamantes, esmeraldas, rubíes, lápiz, oros. Y yo decía, wow, ¿qué está pasando en el mercado que yo no estoy viendo? Así que llamé a mi patrocinador, a mi patrocinador, a mis patrocinadores, y me acuerdo claramente mi decisión firme de querer saber qué tenía que hacer. Y me acuerdo porque lo hablaba con él hace un par de semanas con Tavo, y yo le decía a Tavo, Tavo, ¿qué tengo que hacer? Yo también quiero crecer, yo también quiero que mi equipo crezca, yo quiero tener esos resultados. Y él me decía, Haru, ¿estás haciendo el sistema? Y yo decía, ¿el sistema? Sí, claro, hago demos, le decía. Y me decía, no, el sistema. Y yo no, creo que no. Entonces, miren cuán importante es el sistema. Y ahora cuando alguien me pregunta, digo, sigue el sistema, haz el sistema, porque efectivamente seguir el sistema nos invita a tener resultados sí o sí. Entonces, cuando yo le preguntaba a todas estas bibliografías, páginas, inteligencias artificiales sobre estos líderes que crearon momentums históricos, y hablo de momentum históricos en sus empresas, en Nuskin, ellos, cuando me dieron la respuesta, en verdad me dijeron que el 80% de sus momentos que crearon fue que pudieron tener sistemas duplicables y simples. Entonces pregúntate, ¿lo que haces es duplicable? Créanme que no hay.
cosa más duplicable que tener el Prisma IO en la cartera. Y les digo porque acá yo también la tengo y estoy lista para salir. Entonces, en la cartera, tengan su Prisma IO y comiencen a medir a las personas y comiencen a contarle a las personas. Yo escuchaba una llamada también de Susi que hablaba de que Nuskin es conocida en la industria por ser la multinivel de la efectividad demostrada. Y ahora más con un dispositivo en la que podemos hablar de bienestar con todas las personas. Así que pregúntate, ¿lo que estás haciendo lo haces duplicable? ¿Lo pueden hacer todos los integrantes de tu equipo? ¿O puedes invitar a alguien a que sea parte de tu equipo con este sistema muy simple y duplicable y hacerlo simple y hacerlo muchas veces? Bien, entonces el penúltimo, la comunicación. Miren que acá es importante la comunicación constante, pero la comunicación constante acompañada de una visión clara. Si tú quieres crear un momentum en tu organización, entonces tienes que comunicar y comunicar incluso cuando en tu organización puedes ver que quizás las cosas están un poco lentas, ahí es donde tienes que comunicar más. Tienes que celebrar los pequeños resultados. Esa persona que se atrevió a hacer una llamada, esa persona que venció su miedo y mandó ese mensaje, esa persona que hizo medición. Entonces, celebra esos pequeños resultados, celébrate también tus pequeños resultados. Es muy satisfactorio. Yo siempre agradezco mucho a mi squad porque a veces no vemos las cosas que hacemos, que pueden ser pequeñas, pero son muy significativas. Así que celébrate, celebra a otros esas pequeñas acciones y también reafirma tu visión. Tu visión cada semana, esa visión no se puede ir. Si quieres ser de los principales pioneros de Prisma IO, entonces tenlo en tu mapa de sueño, tenlo en tu celular y comienza a preguntarte qué estás haciendo para llegar a ese momentum. Y por último, los grandes líderes que tuvieron estos momentos históricos pudieron tener una mentalidad de largo plazo, pero una acción de corto plazo. Entonces, miren, los líderes que crean momentum son personas que piensan siempre en 5 años, pero que actúan en el día a día, que no se desesperan por un mes lento, pero jamás se permiten un día improductivo. Miren qué poderoso es esto. Y esto me hace acordar mucho a Alan, porque siempre habla de sus 3 presentaciones diarias, de sus 3 demostraciones diarias, de sus 3 nuevos clientes por semana. Entonces, miren la regla del 333 es importante para poder crear nuestro momentum. Entonces, ¿cuál es la fórmula que me gustaría que le tomes una foto, un pantallazo de todo lo que he venido compartiendo con ustedes? Son de estos 7 códigos. Para crear momentum, la fórmula es identidad por velocidad, por eventos, por gestión emocional, duplicación, comunicación y visión. Entonces, cuando lo tengas, espero que lo guardes, espero que lo tengas en tu celular, espero que lo tengas en tu laptop, puedas darte cuenta que todo empieza en cómo te hablas, todo empieza en cómo te ves, todo empieza en cómo te puedes automotivar y decir, ok, voy a ser una líder que va a crear momentum en mi ciudad, voy a tomar decisiones rápidas estas 2 semanas que quedan del mes. Voy a colocar estos códigos y si no tengo códigos, voy a conseguir estos códigos porque voy a comenzar a crear un momentum con estos 3, 4, 5, 6, 7 líderes. Voy a desarrollar eventos corporativos de bienestar, voy a desarrollar eventos para mamás de bienestar, voy a desarrollar eventos para deportistas de bienestar. Puedes desarrollar eventos de bienestar para muchas personas. Entonces, vas a saber que vas a saber que tienes una regla de 24 horas para celebrar, 24 horas para analizar y 24 horas para enfoque total y vas a seguir el sistema, vamos a seguir nuestro sistema que nos permite siempre demostrar, invitar al negocio, vas a ser comunicativa, vas a comunicar y celebrar tus logros y los de tu equipo con una visión clara. Entonces, cuando tengamos esto, siempre creándolo, repitiéndolo, vas a poder motivarte a accionar. Así que te dejo estas preguntas también para que puedas también tomarle un pantallazo y pregúntate, ¿estás construyendo un momentum o estás solo esperando que pase? Y tú dices, ay, ya, que solamente estoy esperando el 14 que llegue el lanzamiento oficial y voy a empezar porque así vamos a poder tener más prismas en la web. ¿Qué es lo que estás construyendo hoy? También pregúntate qué decisión estás postergando, ¿no? Porque quizás eso que estás postergando es lo que te está diciendo, hazlo.
Hazlo para poder crecer, hazlo para poder hacer y dar ese salto cuántico. Pregúntate qué te estás postergando. También pregúntate qué conversación es la que necesitas tener esta semana. Quizás una conversación de enfoque mirando al cierre del mes, quizás esa conversación de enfoque con tu patrocinador donde haces esa accountability y haces como que, ay, no hice esas llamadas o tuve este miedo. Entonces hazlo porque quizás es esa conversación que te va a permitir poder accionar sin miedo desde el amor. O quizás esa conversación con ese cliente o quizás esa conversación con ese prospecto. Créanme que yo, por ejemplo, con Prisma IO he podido vencer muchos miedos de perfiles top. Yo con Prisma IO estoy pudiendo conversar con gerentes de recursos humanos, con médicos, cirujanos, geriatras, pediatras, ginecólogas. Entonces, en verdad es muy, muy gratificante saber el poder que hay en este dispositivo con los estudios clínicos que nos han compartido. Son maravillosos. Así que pregúntate qué evento vas a usar este mes como punto de inflexión para poder crecer. Y finalmente, déjenme compartir, acá siendo las 9, me confirman el 7, se me fue la señal. Sí, claro, el 7 habla mucho de ¿cuál es la mentalidad? Esa mentalidad a largo plazo, pero accionando al corto plazo. Esa mentalidad en donde voy a hacer las cosas pensando de acá a 5 años dónde voy a estar, pero no dejando de hacer todos los días. Espero que te haya respondido a la pregunta, Clau. Súper, súper. Ahí está, te lo dieron, te lo dieron. Gracias a todos. Y nada, bien, entonces son las 9 de la mañana. Yo igual este material se lo comparto a Patti para que se los pase, porque recuerden que es nuestro momento, es tu oportunidad para crear el momento. Y en verdad, si tienen duda de lo que les he dicho, busquen en el internet, todas las respuestas las he encontrado de ahí. Tomen patrones, observen patrones de líderes que han creado un momento, que han podido aprovechar estas oportunidades. Les deseo un súper, súper, súper pre-lanzamiento de Prisma IO y vamos con todo para que tengan un súper crecimiento explosivo en sus negocios. Nos vemos, cuídense. Bye.